Hola, muy buen día. Mi nombre es Ángel López y en esta ocasión me tocó hablar del tema El pastor y una congregación incrédula. Creo que eh, muchos pastores se enfrentan a esta situación donde tenemos a una iglesia que tal vez no siempre trabaja, no obra de acuerdo, número uno, a la visión que Dios le ha entregado al pastor. Número dos, de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de pasajes que nos instan a la fe, que nos instan a creer, a confiar en Dios. Creo que en esencia, aparte del plan redentor del Señor Jesucristo, también es traer a nuestras vidas confianza, fe, esperanza en el único Dios que puede traernos salvación. Pero la gente que está en enfriamiento, la gente que está desconectada, que no está en continua comunión con el Señor, tienden a la incredulidad. Todo el tiempo tienden a la desconfianza, a ver obstáculos, a ver todas las adversidades y no visualizar las oportunidades que Dios está poniendo frente a nosotros. Entonces, en este tema vamos a abordar el caso que tiene que lidiar un pastor cuando está frente a una congregación incrédula. Creo yo que parte de que una congregación sea incrédula es también lo que el pastor está transmitiendo a la iglesia. A la iglesia va a creer de tal manera en la que se meta con Dios, de que tenga una comunión, una vida de oración con el Señor, una vida de estudio de su palabra, pero también de lo que el pastor o el líder pueda transmitir, pueda lograr transmitir a su gente, a los que le siguen. Entonces, esta exposición la vamos a basar en Números capítulo 13, cuando habla acerca de la historia de los espías, de los dos espías que fueron a reconocer la tierra prometida. ¿Sí? Muy bien. Ahora, como primer punto, en los versículos 18, 19 y 20 en adelante, la instrucción de Moisés sobre los espías es que fueran a ver en qué condiciones estaba la tierra. Vemos aquí dos cuestiones. Número uno, Dios quería que ellos fueran y apreciaran lo que les estaba a punto de entregar. Vemos a dos tipos de personas. Están los dos espías que estaban confiados en Dios y que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario por obtener la herencia de parte de Dios, que era Josué y Caleb. Pero estaban los otros 10 espías que ellos vieron todo lo negativo. Vieron lo positivo, pero no fue tan prioritario, no fue suficiente, no valía tanto la pena, según para ellos, el pasar tantas adversidades como decir, ok, tengo que sufrir todo esto para alcanzar esto otro. Entonces, hay dos tipos de personas. Están los que ven una oportunidad en cualquier situación para avanzar, para crecer, para subir de nivel, para poseer, para crecer espiritualmente, para avanzar. Está ese tipo de personas. Las personas que ven en todo una oportunidad para lograr algo. Y está el otro tipo de personas que en todo ven un obstáculo, en todo ven barreras, a todo le ven un pero. Entonces, ¿de qué tipo de personas queremos ser nosotros? Creo yo que como líderes, como pastores, necesitamos ser aquellos que están visualizando lo bueno, que están visualizando las oportunidades. Hay una frase o una palabra que se ha implementado en la industria desde hace muchos años, y es sustituir el decir esto es una deficiencia, a decir estas áreas de oportunidad tiene tal persona.
O sea, cuando una persona, en lugar de tener incapacidades, se les menciona como áreas de oportunidad. Oye, pues es que esta persona es irresponsable, o esta persona es impuntual, o esta persona le falta esto, o no puede manejar este software, o etcétera. Ok, tiene un área de oportunidad. Entonces, las personas que ven siempre áreas de oportunidad son las personas que pueden mejorar. Pero aquellas personas que en lugar de ver áreas de oportunidad, lo único que ven son puertas cerradas, lo único que ven son obstáculos, lo único que ven son adversidades, son las personas que no progresan, que no avanzan. Entonces, la instrucción para los espías fue que fueran a ver la condición de la herencia que Dios estaba por entregarles, y Dios lo que quería es que ellos pusieran sus ojos en toda la bendición que había ahí. Pero los 10 espías que no obraron con fe delante de Dios, en lugar de ver todas esas bendiciones, lo que vieron fueron gigantes, vieron gente de guerra, vieron gente poderosa, dijeron no vamos a poder combatir contra ellos porque nos va a ir muy mal. Si queremos ir a quitarles la tierra donde ellos habitan, nos va a ir muy mal. Porque por todas partes, si vamos por la montaña, ahí hay un cierto pueblo que nos va a resistir. Si vamos por el mar, si vamos por el valle, por donde quiera que vayamos, hay pueblos que ya están bien establecidos y no vamos a poder entrar ahí. Mas sin embargo, aunque había gigantes, aunque había gente armada, había gente preparada en la guerra, había ciudades fortificadas, o sea, había murallas, había bardas grandes, iban a decir, pues no vamos a poder cruzar hacia la ciudad y poseerla. Eso es lo que pensaron los 10 espías. O sea, una mentalidad cerrada, una mentalidad negativa, una mentalidad incrédula. Mientras tanto, Josué y Caleb estaban confiando, estaban creyendo que podían obtener lo que Dios les había prometido. Muy bien. Ahora, ese es el primer punto. Punto número 1 es 2 tipos de mentalidad. ¿De cuál mentalidad queremos ser? Ahora, otra. Vemos la proporción de las mentalidades negativas a las mentalidades positivas. Las mentalidades incrédulas contra las mentalidades con fe. La proporción es muy abismal, o sea, está totalmente desproporcional. Vamos a decir, el 80% de las personas tienden a la incredulidad y solamente un 20% son los que se atreven a creer. Y esa es la diferencia que va a marcar nuestra vida, el si nos atrevemos a creer o queremos dudar. Cuando el Señor Jesús se le aparece a sus discípulos en la barca, solamente Pedro fue el que se atrevió a decirle al Señor, si eres tú, manda que vaya yo y camine sobre las aguas. Entonces, eso es un común denominador, es un patrón que vamos a ver nosotros en cualquier área, en la iglesia, en el trabajo, en un negocio propio, en un proyecto de familia, donde sea, siempre vamos a ver que son más los que van a dudar, son más los que van a tener miedo, son más los que van a flaquear, que a los que van a resistir, a los que se van a atrever a avanzar. ¿Ok? Entonces ya vimos 2 puntos muy importantes. 1, 2 tipos de mentalidades, y número 2, las desproporcionalidades que hay entre los que creen y entre los que no creen. Entonces, así como en este caso vemos a 10 personas incrédulas, así también, mis hermanos, hay gente en la iglesia que todo el tiempo está viendo lo negativo. ¿Por qué? Porque están en desconexión con Dios, están en desconexión con el Espíritu Santo y con el mover de Dios. Yo escuchaba en estos días alguien que explicaba acerca de lo que podemos lograr en el Señor. El Señor Jesús ya hizo un sacrificio, el cual es eterno y el cual trae victoria y sanidad a nosotros. Él ya venció al diablo, pero esto es como si fuera unas ondas radiales o ondas televisivas
que un programa de televisión puede estar en este momento siendo transmitido en algún canal, o puede estar en este mismo momento un programa radial escuchándose, y la gente que ahorita en este momento está por un coche o está en su casa escuchando la radio, están escuchando dicho programa. O sea, en este momento hay ondas radiales, hay ondas televisivas que están en función, pero nosotros no estamos escuchando esas ondas, no estamos escuchando esa radio, no estamos escuchando el programa que está siendo transmitido por esa televisión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder escuchar la televisión? ¿Qué es lo que debemos hacer para escuchar la radio? Tenemos que poner nuestro aparato, encenderlo y sintonizarlo, de tal manera que cuando sintonizamos, entonces empezamos a escuchar aquel programa, aquella voz, aquel sonido, ¿sí? Entonces las ondas sonoras están ahí, las ondas radiales están ahí, pero no las vamos a escuchar a menos de que pongamos un receptor, una antena receptora, para poder escuchar esas ondas y después sintonizar esa frecuencia para escuchar esos sonidos, esa transmisión. Es de la misma manera o algo parecido con lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús ya hizo algo que está ahí eternamente, ya está ahí perpetuamente la obra del Señor, pero no vamos a poder disfrutar de lo que Él hizo hasta que no nos sintonicemos. Él ya pagó por nuestra enfermedad, Él ya pagó por nuestra sanidad, Él ya pagó por nuestra libertad, por el perdón de nuestros pecados, pero si nosotros no estamos sintonizados para entrar en esa frecuencia, no vamos a poder disfrutar de los beneficios que conlleva el sacrificio del Señor. Otra cosa, los 10 espías trabajaban de acuerdo a la lógica, de acuerdo a lo que estaba frente a sus ojos. Esto también es un fenómeno muy, muy, muy conocido, ¿sí? O sea, es algo, es un común denominador. La gente está acostumbrada a moverse de acuerdo a lo que ve. Si no ve algo frente a sus ojos, es muy difícil que crean. Jesucristo dijo: bienaventurados los que sin ver creyeron. Hebreos habla de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque él vio la promesa a distancia y aún así le creyó a Dios. Aunque no lo vio físicamente, aunque no vio la promesa realizada ante él físicamente, literalmente, materialmente, pero él creyó que eso iba a volverse realidad, y eso es la fe. La Escritura dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos creer que Dios lo ha hecho y que lo seguirá haciendo. Él ya hizo una obra redentora, Él ya hizo una obra de rescate, de redención, de sanidad, de salvación sobre nosotros, pero si no creemos en esa obra no vamos a poder entrar en esa frecuencia. Entonces, ya vimos dos tipos de mentalidades. Número uno, dos tipos de mentalidades: los incrédulos y los que tienen fe. Número dos, ya vimos que hay una desproporcionalidad. Regularmente la mayoría van a ser los que no creen. Tenemos que ir contra la corriente. Tenemos que ir contra los que no creen. Tenemos que luchar contra ese espíritu, que es un demonio. La incredulidad es un demonio. Número 3. La gente que es incrédula porque está acostumbrada a ver, y si no ve, no cree. La minoría son los que se mueven de acuerdo a la fe. La minoría son los que leen la Biblia, los que leen la Escritura, porque es a través de la Escritura que nuestra fe incrementa. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de el Señor. También es importante que analicemos, déjenme ver aquí, ya estoy por terminar. Muy bien, para terminar,
creo yo que esto que hemos estado viviendo acerca de la pandemia es un ejemplo muy palpable de lo que ocurre en las iglesias creyentes o en las iglesias que nos decimos ser cristianas. Predicamos a un Dios poderoso, predicamos a un Dios que puede hacer muchas cosas, que abrió el mar en dos, que detuvo el sol y la luna en la lucha con Gabaón, etcétera. Hablamos de un Dios, de un Jesucristo que sanaba enfermos, pero cuando nos enfrentamos a esta situación nos damos cuenta que la mayoría de la gente no cree lo que escucha, y percibimos que la gente está acostumbrada solamente a vivir una religión. Ahí es donde nos damos cuenta que la gente es muy religiosa. ¿Por qué? Porque van a una iglesia por cultura, por costumbre, por tradición, pero no viven lo que escuchan, no lo viven, no viven lo que leen, no viven lo que cantan. Necesitamos empezar a vivir un cristianismo genuino, un cristianismo de fe, porque una de las esencias del cristianismo es la fe, es estar confiando en que obtendremos algo que viene más a futuro y algo que no es visible, un reino celestial. Tenemos que estar creyendo en esto. Entonces, en este tiempo la gente se guardó, nos guardamos muchos lo hicimos, pero Dios ha estado llamando, Dios ha estado inquietando los corazones, y creo que es fundamental levantarnos hoy. Dice la Biblia que estas señales seguirán los que creen: echarán fuera demonios, sanarán enfermos, si los mordiere serpiente no morirán, y si comieren algo mortífero no les hará daño, etcétera. Entonces debemos creer que estamos sirviéndole a un Dios que nos va a librar, que nos va a usar para predicarle a una generación que necesita más y más de Él. Yo creo, para cerrar, el tema menciona que podamos poner un ejemplo, y el ejemplo que creo yo, un ejemplo en el cual, por lo cual yo cambié mi mentalidad de orar en base al conocimiento del Señor, es entender que el Señor nos ha llamado a un propósito eterno. Entre más uno lee la palabra de Dios, uno cambia su manera de orar. Cuando uno no conoce la palabra de Dios, uno ora porque busca una conveniencia. Uno está buscando una casa, un carro, un trabajo, dinero, etcétera, cosas de nuestras necesidades básicas. Pero cuando nos metemos a leer la palabra, a tener comunión con el Señor, a tener conocimiento cada vez más de Él y de Él y de Él, la incredulidad se va, viene una fe tan tremenda, pero ya nuestras oraciones no son las mismas. Ya no estamos orando por cosas materiales, sino que ahora empezamos a orar por ganar almas, empezamos a orar por alcanzar nuestra familia, porque nuestros familiares vengan al conocimiento del Señor, que sean salvos. Empezamos a orar para estar listos cuando el Señor venga, cuando Él venga a arrebatar su iglesia, ser parte y ser hallados dignos de estar frente al Señor. Nuestra oración empieza a cambiar, entre tanto nosotros leemos más su palabra, entre tanto más lo conocemos. Moisés sabía quién era Dios. El pueblo de Israel aparentemente sabía quién era Dios, pero por lo que demuestran en todos los pasajes desde Éxodo hasta Deuteronomio, la verdad eran muy incrédulos, porque ellos querían ver. Y la prueba está en cuando le exigen a Aarón que les haga un becerro de oro. Y cuando lo hicieron, le pusieron a ese becerro Jehová. Este es Jehová. ¿Por qué? Porque ellos tenían la intención de adorar a un Dios, pero como no lo veían, se hicieron una figura para verlo. Entonces, el humano tiene esa tendencia a la incredulidad porque no ve, quiere ver para creer, y entonces cae en idolatría y en cosas que desagradan a Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces eso quiere decir que si somos incrédulos,
Si hay una iglesia incrédula, estamos desagradando a Dios. Solamente con fe es posible agradar a Dios. Gracias por escucharme en esta sesión. Dios les bendiga y estamos en contacto. Hasta luego.